Un hito que marcó este año, marcó para mal este año, fue la tragedia de Once, y con eso empezamos el programa. A ver, el día de ayer se cumplieron 8 meses de la tragedia de Once, y en la frase más destacada del pronunciamiento de los familiares de Once, dijeron: queremos que se hable más del 22F, o que se hable tanto del 22F como se habla del 7D, en referencia clara y explícita al reiterado y persistente silencio del Gobierno Nacional y también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto de lo ocurrido ese día. Nosotros vamos a hablar ahora extensamente del 22F, no solamente porque se cumple un mes más, sino porque dentro de todos los hechos importantes que se producen día a día, en la semana, etcétera, esta semana hubo un hecho realmente trascendente vinculado a la tragedia de Once, que fue el fallo por el cual se procesa a funcionarios y empresarios que emitió el juzgado del doctor Bonadío. Es un trabajo de 900 páginas que relata cómo ocurrieron los hechos, que va contra la idea que se intenta difundir o que se intentó difundir de que manejar los trenes es muy complicado y entonces nadie podría haber evitado que este tipo de accidentes sucede. No. Lo que cuenta el fallo ese de 900 páginas es que la corrupción mata, y lo describe documentadamente, documento tras documento, hecho tras hecho, y vamos a tratar de contar esto. Hablar de 22F es hablar de la vida y la muerte, y es hablar de una Argentina que no se nos despega, que ya no es la Argentina de los 90, es la Argentina de esta década. Antes de empezar con el fallo, y créanme que lo que van a escuchar es un trabajo pero realmente monumental sobre cómo ocurrieron los hechos antes, durante y después. Antes de eso... Reivindicatorio de una justicia muchas veces criticada con toda razón. Sí, incluso en este caso hay muchas discusiones sobre las conclusiones a las que llega, pero no respecto a la descripción que hace de cómo ocurrieron los hechos. Antes de eso, un recordatorio. Creo que vale la pena recordarlo una y otra vez. La reacción del gobierno en los días posteriores a la tragedia que causó 51 muertos. Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo, bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Se viene trabajando en una dirección. Obviamente estos hechos van a ser acrecentar determinadas cuestiones, y obviamente lo que tenemos que hacer es esperar que justamente la pericia judicial nos diga, no para tirar a alguien por la ventana más rápido, no, porque las vidas que se perdieron, se perdieron. ¿Es igual la muerte de 50 personas que una guerra? ¿Cuál es? ¿Desde qué umbral? Y esto que digo yo sé que no es... Estoy tratando de pensar como un entomólogo y no como un tipo apasionado. Esos trenes, ese tren, se llenó de trabajadores por este proyecto. Esos muertos que no se producen nunca se contabilizan, pero hay que contar la cantidad de muertos que había en la Ruta 9 todos los años ante el desastre de lo que significaba tener una runa de mano y contramano. Pero nos interesa el juicio de la historia y estamos muy claros que todas estas cosas que hemos hecho con Juan Pablo en esta última etapa seguramente van a ser, yo no digo bien valoradas, pero no tenga ninguna duda que muchísimo mejor valoradas que lo que se hizo en los 30 años anteriores en materia de transporte en la Argentina. Porque yo quiero recordarles a los que viajaban en los trenes en el 2003, a los que viajaban, porque la mayoría no viajaba porque no tenía a dónde ir. Esta pericia para determinar los responsables directos e indirectos no puede durar más de 15 días. No le estoy poniendo plazo a nadie, por favor. Que nadie titule mañana la presidenta le puso plazos a la justicia. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó.
¿Y quién es el responsable? Debido hablaba del juicio de la historia. El juicio de la historia lo dirá el tiempo, la historia. Ahora, por el momento, el juicio de la justicia de Bonadío procesó, además de a muchos ejecutivos y accionistas de TVA, a 4 funcionarios, a 2 ex secretarios de Estado, Jaime Schiavi, a un subsecretario de Transporte Ferroviario y a un ex titular de la CNRT por ahora. La presidenta decía, los 40 millones de argentinos queremos saber quiénes son los responsables. En el trabajo de 900 páginas está una larga lista, y cuando Debido decía el trabajo que hemos hecho con Juan Pablo Schiavi, procesado ya por la tragedia que causó 51 muertos. Primer detalle del expediente, y la frase para mí, el párrafo más importante del expediente. De las 800, 900 páginas que trabajaron. Ustedes recordarán que desde sectores afines al gobierno y afines a la empresa, en los primeros tiempos después de la tragedia, quisieron cargar las tintas sobre alguien que está sobreseído, que es el maquinista Marcos Córdoba. Hay un párrafo muy fuerte en el expediente, en el fallo, donde explica a Bonadío por qué sobresee a Córdoba. Les pido que lo escuchen con atención porque para mí resume gran parte de la tragedia, de las causas de la tragedia que causó, una vez más, lo repetimos, 51 muertos. Dice así: nunca se sabrá con certeza absoluta por qué el Chapa número 16, que es el tren que choca, corrió más de 300 metros a casi 27 kilómetros por hora sin frenar y terminó chocando con el paragolpes de la estación 11 de septiembre. Lo que sí se sabe es que Córdoba estaba al comando de un tren sobrecargado de peso, con un sistema de frenos que, si bien en las anteriores oportunidades había respondido, lo hacía con dificultad, que carecía de 2 compresores, lo que hacía que la recuperación de presión en el sistema de frenado demorara más tiempo que lo aconsejado por estándares de prudencia y seguridad y el manual del fabricante. Córdoba solo tenía 2 años de experiencia. Conducía un tren viejo, con 7 de sus vagones con un importante diferimiento en cuanto a su mantenimiento general. Este tribunal, concluye, no puede afirmar que Marcos Córdoba no haya cometido algún error en esos críticos momentos por inexperiencia, miedo o desconocimiento. Lo que sí puede afirmar es que se le había encomendado a un joven de 26 años, con 2 de experiencia, la vida y la seguridad de más de 2.500 personas, y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura. Segundo fragmento que destacamos es simplemente para ver cómo la justicia califica al entramado de poder que llevó a la tragedia. Habla Bonadío del desempeño de esta trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas que posibilitó la tragedia de 11. Una calificación durísima, trilogía siniestra. Hay otra descripción que hace acá general, antes de ir a una parte que para mí es más importante o tan importante como esto que estoy contando. Dice así: los directivos recurrían a diversas maniobras para hacerse del dinero de los subsidios que TVA Sociedad Anónima recibía del Estado Nacional. Las diferentes líneas gerenciales gestionaban las líneas Mitre y Sarmiento, siguiendo una premisa: gastar lo menos posible en ellas, aún conociendo el riesgo de que se produzcan accidentes. Fíjense esto, gastar lo menos posible en ellas, aún conociendo el riesgo de que se produzcan accidentes. Para cumplir con este objetivo, los gerentes de operaciones, material rodante de la línea Sarmiento e incluso el jefe del taller Castelar debían sostener el servicio haciendo correr las formaciones, incluso aquellas que sabían que presentaban desperfectos graves, con la mínima cantidad de recursos para ellos. Este es el marco general, la descripción global de lo que pasó. Pero ¿por qué yo decía que no es que no se podía haber evitado, sino que se robaron la guita, o por qué digo que el juez lo dice,
hicieron toda una estructura para robarse la plata a unas sabiendas de que ese robo, que ese choreo, que ese afano, lo que generaba era riesgo de que la gente se muriera. Que toda esa gente que protestaba cada tanto y que el gobierno a través de Aníbal Fernández se encargaba de decir es el Partido Obrero, es Pino Solanas, es Rubén Sobrero. Sobrero estuvo preso, acusado falsamente de un complot de este tiro. O es Quebracho, toda esa gente que cada vez se le acusaba de eso, mientras esa gente decía nos podemos morir acá, esta gente armaba estructuras empresarias con complicidad del Estado para afanarse la plata que iba destinada a mantenimiento. Fíjense lo siguiente. TVA no es TVA. TVA es un nombre de fantasía. TVA, en realidad, van a ver este gráfico. El dueño de TVA es una empresa que se llama Cometrans, que tiene el 95% de TVA. Acuérdense de esta relación. A ver, que espera ahí, Cometrans. La relación TVA-Cometrans porque es central para entender lo que pasó. Pero Cometrans no es Cometrans. Cometrans, ella está a su vez, arriba, está, la propiedad de Cometrans es del Grupo Plaza y abajo de otra empresa que se llama Invermar. Más abajo, volvamos para atrás y vamos para la línea de abajo. A ver si podemos volver para atrás. Cometrans y para abajo está Invermar. Ahí se la ve. Ahí abajito, atrás del logo. Bueno, el Grupo Plaza, que son las partes, tiene varios integrantes, pero Nicolás Sirigliano es el vicepresidente, es uno de los dueños, pero el principal dueño es el Grupo Plaza División Internacional, cuyo presidente es Sergio Sirigliano. El Grupo Plaza División Internacional tiene sede en España. La otra parte, la que está abajo, el otro dueño de Cometrans, es Invermar, cuyo presidente también es Sirigliano, pero tampoco es Invermar. El dueño de Invermar es Perucar, que tiene sede en España, y su representante en la Argentina es Carlos Liuch, que además es el gerente corporativo de asuntos legales de todo el grupo Sirigliano. Todo eso es una cáscara, es una especie de los pedacitos de que se van abriendo una cebolla donde no hay nada para tratar de disimular las maniobras que se hacen. Después les vamos a explicar por qué Cometrans es tan importante en esta historia. Una cosa más, capaz de ser una empresa que es dueña de otra empresa, que es dueña de otra empresa, que es una empresa que tiene sede en España y finalmente vos ves los directivos, las direcciones, y están todas relacionadas y es toda la misma empresa. Esto que yo les conté de Cometrans se reproduce hasta el infinito. Fíjense los siguientes gráficos que aparecen en el expediente. No vale la pena detallarse, pero lo mismo que conté se reproduce hasta el infinito en todos esos gráficos que tiene el expediente. Una empresa que es una empresa, 10 nombres de fantasía, una le presta servicios a otras y así sucesivamente se va reproduciendo una estructura donde es muy difícil desentrañar quién es quién y quién le debe y quién hace las cosas y por dónde se escurre, así dice el expediente, el dinero. Ahora vamos a ver qué pasaba, por qué era tan importante esto. El entramado. El entramado. Fíjense este detalle, sacamos del expediente también. Cabe destacar que Cometrans, Sociedad Anónima, entre los años 2007 a 2010, acuérdense, TVA decía, me dan subsidios, pero no puedo invertir porque no me dan subsidios a tiempo, porque el pasaje está muy barato, estamos perdiendo plata o estamos hechos, entonces con esta situación que se nos desborda. Sin embargo, Cometrans, que era el mismo grupo, entre los años 2007 a 2010, distribuyó dividendos por la suma de 92.547.346 pesos en 4 años. Estamos hablando de más o menos más de 22, 23 millones de pesos promedio por año. Toda esa plata, en un momento, ¿de dónde sale esa plata? Esa plata sale de TVA, porque en un momento hasta el 98, 95% de los ingresos de Cometrans, dice el expediente, venían de TVA, con lo cual prácticamente todo lo que recaudaba Cometrans venía de los subsidios. Hacemos 2 empresas, una recibe los subsidios, otra inventa que la segunda le presta algún servicio y le pasa toda la plata a la segunda. Y la segunda distribuye los dividendos, mientras la primera se queja porque no tiene suficientes subsidios. ¿Cuánta gente tenía empleada Cometrans? Dice el expediente, Cometrans, Sociedad Anónima, mantuvo entre 7 y 12 personas dentro de su nómina en relación de dependencia entre los meses de julio de 2004 y julio del 2012. Recibía 90 palos de dividendos, 135 palos en total
y solo tenía 12 personas trabajando, ninguna con experiencia y solamente eran empleados administrativos. No podían asesorar en absolutamente nada. Estaban para cobrar, para desviar la plata de los subsidios hacia la empresa asociada. TVA, la concesionaria formal, aparecía como una empresa muy ajustada, que no tenía sobrantes, pero no tenía sobrantes porque se los desviaba a su empresa controlante. Era la empresa controlante la que distribuía dividendos a sus accionistas. Todo mientras la gente hacía explosiones de descontento popular porque tenía miedo de morir. Todo mientras aparecían Auditoría General de la Nación, decía, guarda, la gente se está por morir. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte decía, guarda, la gente se está por morir. Recordemos, los sindicatos... aquí un programa, nosotros mostramos a las 2 semanas del accidente, la CNRT le había aplicado 451 multas a TVA, por un total de cerca de 70 millones de pesos. Y multas por fallas gravísimas, varias de ellas descarrilamientos o descarrilos, como dicen en la jerga los ferroviarios, descarrilos con heridos. El siguiente fragmento dice así, lo que decía recién, los montos de ingreso por facturación de TVA Sociedad Anónima, Incometrans Sociedad Anónima, se elevan al 95% de los ingresos de esta última. En definitiva, todo lo que recibía Cometrans era de TVA, estaba armada para recibir eso. ¿En qué momento se armó Cometrans? Se armó en el 2004. No era casualidad, porque en el 2004 empezó el Festival de Subsidios. Entonces alguien, vaya a saber quién, claramente los siriglianos era parte de ese alguien, dijo, bueno, recibimos los subsidios, los desviamos a una empresa asociada que fundamos en ese momento y vemos cómo hacemos para llevarnos la plata o gran parte de la plata de los subsidios. Hay detalles en la causa sobre gastos suntuarios personales que no tienen nada que ver con el expediente. Una cantidad de empresas que, yo estoy diciendo lo de Cometrans, pero hay como 20 millones más, además de los 130 que recibían empresas que tenían nombre de fantasía, que no prestaban ningún servicio o que prestaban servicio de dar viajes que no tienen nada que ver con el objeto de TVA. Hablando todo de viajes, un desfalque. recordemos lo de Jaime, uno de los procesados, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, en una causa judicial fue investigado precisamente por dádivas de parte de los siriglianos facilitándole un avión para su traslado. En un momento, que es el famoso tema de la corrupción mata, lo que ustedes están viendo como graph abajo mío, tiene el párrafo que para mí conceptualmente, junto con el que explica el sobreseimiento de Córdoba, es el más importante, y donde demuestra que la corrupción no es un planteo republicano, que la corrupción mata, y en este caso la corrupción mató. Dice así, si tomamos las 24 formaciones que presentaba la línea Sarmiento a principios de este año, para brindar el servicio por 24 horas entre Once y Moreno, compuesta cada una de ellas en promedio por 8 coches a los valores de un compresor similar al que tenemos, lo que deberíamos gastar para poner todo a nuevo, es decir, no los 2 compresores que no funcionaron, todos los compresores de todas las formaciones y no reparar los compresores usados, todo a nuevo, son 17.280.000 pesos. Todos los compresores nuevos. Si tenemos en cuenta los montos abonados por TVA a Cometrans, son 130 millones de pesos. El 12-13% hubiera alcanzado para cambiar todos los compresores y ese tren no hubiera chocado. Ni qué hablar del vagón jaula, ni qué hablar del amortiguador que se quebró, ni qué hablar de las vías que se podrían haber reparado, pero no. Todo eso se desvió. Hay en el expediente, hay muchas cosas en el expediente, cuando describe la manera en que se intentó ocultar hay 50, 70 páginas que describe cómo se intentó ocultar toda la documentación cuando la justicia empezó a pedirlo, los allanamientos, por momentos es una película. Parte de eso, frente a todas las cosas que se han dicho en estos meses, lo que dice Devido de que la historia la absolverá, realmente uno ve esto y da vergüenza ajena que uno pueda decir semejantes barbaridades. Hay una transcripción de no menos de 50 conversaciones telefónicas que se producen entre el 15 de febrero del 2012 y el 28 de febrero, donde son todas iguales. Los frenos no funcionan. Tengo un problema con esta manija, los frenos no funcionan, los frenos no funcionan, distintas formaciones, distintos conductores, distinto todo. Siempre es lo mismo. Los frenos no funcionan, los frenos no funcionan, los frenos no funcionan. Fíjense lo siguiente, el siguiente testimonio de un
conductor que se llama Walter Schaffer. Es uno entre muchos que dicen exactamente lo mismo. Si el operario viene y te dice que hay 2 compresores rotos, yo no salgo. Y ahí se genera el problema, dado que me relevan con personal jerárquico y luego te pasan informe con la posibilidad de sanciones, apercibimiento, llamado de atención. La actitud tanto de Depósito Control o Base respecto de los inconvenientes que tenían los trenes era tratar, sea como sea, los trenes salgan, con la excepción obviamente que tengan un problema demasiado evidente. Esto después del accidente ya no lo hacen. A ver, todo esto apunta sobre cómo el grupo empresario hacía las cosas. A los funcionarios, Bonadío no los pone, el grupo empresario los pone todos como miembros de la asociación ilícita. A los funcionarios los acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora los acusa de tener un montón de advertencias, montones de advertencias, y de no haber hecho nada, que es lo que hizo la justicia para verlo, para evitar las muertes. Uno puede agarrar y decir, a ver, hay un discurso exculpatorio de todo gobierno, y de este gobierno en los últimos tiempos, donde Joclender gasta toda la plata que gasta, y nosotros no sabíamos. Le dábamos a la fundación Sueños Compartidos 800 millones de pesos, pero nosotros la decisión, y se la dimos a Joclender, nos traicionó Joclender. En el caso de TVA es lo mismo, nosotros no sabíamos. Por ahí no controlamos, pero no sabíamos. En un gobierno que se jacta de centralizar sus decisiones políticas y económicas, no sabían que habían hecho una estructura paralela para desviar 100 millones de pesos en subsidios y que la estructura además se armó durante este gobierno. No fue heredada del menemismo, la privatización sí, pero esta estructura fue hecha durante este gobierno. Además, no puede haber como argumentos culpatorios que no sabían, porque la prueba no solo está el informe de la auditoría, sino, insisto, la propia CNRT, un organismo de control, marcándole todas las deficiencias y, repito, deficiencias muy graves, o sea, lo sabían perfectamente. A ver, 2 o 3 cosas para ir terminando. Tenemos un tape de cómo está el tren Sarmiento hoy, pero quizá lo pasemos la semana que viene. 2 o 3 cosas. Cirigliano, TVA, etcétera, sigue existiendo, no es que perdió una línea ferroviaria, nada más que eso. Una concesión. El gobierno sigue pasándole subsidios por el manejo de una parte muy importante de los colectivos de capital y conurbano y de algunos de larga distancia. En segundo lugar, esta semana es una semana de recordatorios tristes en Argentina. Se cumplen 8 meses de la tragedia de Once, se cumple el 2º aniversario de el asesinato de Mariano Ferreira y se cumple el 2º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Las vidas valen igual. Uno ve desde el oficialismo una vara diferente. Por supuesto que un expresidente merece homenaje, sobre todo, básicamente un expresidente democrático, homenaje de sus seguidores y homenaje, como todo presidente democrático que fallece, de todo el pueblo argentino, porque es un presidente elegido por el pueblo. Los familiares de las víctimas de Once, no tienen una escuela con su nombre, una ruta, un puente, un comedor escolar, una terminal de ómnibus, un estadio. Es decir, todos esos lugares que tienen el nombre de Néstor Kirchner, no hay uno solo que tenga el nombre de víctimas de Once. Las víctimas de Once caminan solos, caminan solas, bailan solas. No están los intelectuales. Ustedes lo vieron en Once el otro día, lanzando los globos negros, como los familiares de Cromañón y como tantos otros familiares en otros momentos. No hay artistas populares con ellos, casi no hay. No hay periodistas con ellos, casi no hay. No hay intelectuales con ellos, casi no hay. Están solos. Como siempre que estas luchas empiezan en soledad. Es gente muy humilde, la mayoría no son militantes de ningún partido político, y hay en eso una deuda social y un doble estándar muy evidente. A mí no me gusta la calificación que hace Bonadío de los funcionarios, para mí están al mismo nivel de responsabilidad, pero yo quién soy. En todo caso es una opinión. Ahora, el trabajo que hicieron es un trabajo monumental sobre el país real. La corrupción mata, acá y en la China. Y esto no es poder político, esto es poder político y poder económico, que como la mayoría de las veces están entrelazados. La corporación del transporte es una corporación. En este caso no es Cristina o las corporaciones, es Cristina y esta corporación.
Vamos al primer corte. Cuando volvamos con dos intelectuales hacemos el balance del primer año del segundo mandato de Cristina.